Para compartir. Este no permite compartir escritorio, porque estoy en otro navegador. Bueno, ir compartiendo por partes. Bien. Hola, aquí se va sumando. Muy bien, Emiliano. Perfecto. No, no importa, pero sí comparto. A ver, se puede. ¿Qué es lo que me he compartido? ¿Qué se ve ahora? Se ve eso no, no. Ay, no, eso no. Eso no es. No, chicos, eso no es lo que he querido compartir. Bueno, espera. No, esto no es. No, no, chicos, voy a tener que salir y voy a volver a entrar. En otro navegador no me permite nada que ver esto de otro. No me permite compartir. A ver. No. No, no, no. Chicos, salgo y entro, ¿sí? Porque confundí el navegador, no me acordaba que este navegador no me permite, solo el Chrome puedo trabajar, ¿sí? ¿Estamos? Salimos y volvemos a entrar, ¿ok? Bueno, vamos. Contesten lo que tiene el micrófono. Salimos y volvemos a entrar. Bueno, chao. ¿Qué tal, profe? Hola.
Bien, ya tengo compartida la pantalla. A ver, vamos a ver. Ahí vemos que no. El grafo causa-efecto. ¿Estamos ahí todos? Se ve el Teams, profe, no se ve ningún PDF o algo. A ver, vamos a ver. Ahí, ¿no se ve? A ver, vamos a volver a hacer. Sí, por favor, me dicen, ¿sí? Dejo de compartir, comparto. Y voy a compartir escritorio, ventana, pantalla completa o ventana. Bueno, comparto ventana, pero estoy en Chrome. A ver. Pantalla completa, ventana y ahí. Ahí se ve. Sí, profe. Bueno, gracias. Sí, porque, bueno, si el otro día me sale el escritorio, me sale otra cosa. Bueno, no importa. Entonces después cambio la ventana a la otra ventana. Había comentado hace ratito que ya estaba. Seguimos esperando un ratito más, ya comenzamos. Pero para que descarguen el práctico. Que es la guía teórica, perdón, la guía teórica práctica número 5, que está ya habilitada, ¿sí? En el aula, si quieren ir descargando, sí, por fin, porque después de esto ya vamos a empezar a trabajar todos juntos. ¿Dónde lo subió, profe? Ya está habilitado en el campus. Dentro de lo que es, a ver, dentro de que es unidad 3, ¿cierto? En sección programa, unidad 3, prueba de mantenimiento, y la guía teórica número 4 de caja blanca que vimos la clase pasada, y guía teórica, la anterior guía teórica número 5, prueba de caja negra. Esa es la que vamos a hacer hoy, ¿sí? La descargan porque es un archivo editable, que lo vamos a ir trabajando entre todos. Así ya lo tienen y ya comenzamos. Hacemos un poquitito más. ¿Sí? Bien. Bien. Chicos, aprovecho para comentarles que de Ingeniera Menini, para los que tienen sistemas, mañana igualmente le voy a decir que mande a recuperar ese día. Yo ya le he dicho que había acordado recuperar con ustedes el lunes feriado a las 18 horas, virtual. Ella mañana no puede dictar clase, pero me ha dicho que va a mandar un trabajo, sí, supongo que por el grupo, para que lo haga, ¿sí? Ya le voy a decir, disculpe, profe, pero se le trabó. Ah, bien, le mandó un mensaje por el grupo, bien. A mí sí me ha trabado todo, ¿qué sí me ha trabado? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿cómo está? Explicándose el trabajo ahí, profe. Ah, bueno. Entonces, bueno, entonces volvemos al tema de la
Bueno, ya me quedó. Bueno, perfecto. Entonces ya lo de la ingeniera Menini ya les dijo. Y sí, por favor, en el feriado en estos días, que no van a asistir a, digamos, si tienen sus estudios, por supuesto, hagan el trabajo que les mande, si se pueden reunir o hacerlo virtual, reunirse virtualmente, hacer trabajo en grupo, para afianzar, porque esa parte de diseño de archivo es muy importante, ¿sí? Así que bueno, traten de trabajarlo, cosa de las dudas y eso lo ven con ella y nosotros seguimos avanzando con el tema. Bueno, vamos ya a enfocarnos a lo nuestro. Me voy a seguir, ¿sí? Con el grafo causa-efecto. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Nosotros quedamos entonces en la clase pasada con, bueno, entonces vimos los distintos tipos de pruebas, ¿sí? De caja negra. Repito, donde no nos interesa saber cómo se comporta el programa o cómo es la estructura del programa internamente, sino lo que nos interesa saber son las funciones, ¿sí? Que va a desempeñar ese programa, subsistemas, módulo, lo que representaría una unidad. Quedamos por ver, una de ellas es el grafo de causa-efecto, ¿sí? Ya vamos a repasar todo con la guía teórica. Entonces, estos grafos, ¿sí? De causa-efecto son un enfoque sistemático, ¿sí? Permiten explorar distintas combinaciones de condiciones de entrada, ¿sí? O sea, aquellas las entradas, los valores que van a ser entradas al sistema, ¿sí? O al programa. Es un método riguroso, ¿sí? Para poder transformar una especificación del lenguaje natural a una especificación del lenguaje formal. Y es útil principalmente en la verificación del diseño funcional, ¿sí? O sea, que es útil para hacer una prueba de diseño funcional, o sea, donde hemos establecido cuáles son las funciones que va a cumplir el programa. Pero, en realidad, en la práctica, ¿sí? Es difícil de implementar, ¿sí? De llevarlo a cabo y consume tiempo, ¿sí? Para poder implementarlo. Eso sí, hay que recalcar. Es una técnica para la representación efectiva, ¿sí? De las condiciones lógicas y de sus correspondientes acciones, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y además, una muestra visual, gráfica, como dice grafo, causa de efectos, y visualmente, ¿sí? Este grafo nos va a mostrar las relaciones o vínculos entre una causa y la otra. Y también es una propuesta práctica, podemos decir, cuando existe una herramienta que va a permitir convertir el grafo, ¿sí? En una tabla de decisiones, porque el grafo que vamos a realizar se convierte luego en una tabla de decisiones, que eso es algo que ya vieron el año pasado. Y es una técnica que ayuda a detectar también ambigüedades o incluso especificaciones incompletas, ¿sí? Aquellas especificaciones funcionales que están especificadas de forma incompleta. Ay, me he ido para atrás. Siempre hago lo mismo con este teclado. Bien. Bueno, ¿cómo es la técnica? Ya la vamos a ver en la práctica, pero en la práctica se ve perfectamente todo lo desarrollado como técnicas de caja negra. Esta técnica, básicamente, la del grafo, para diseñar el grafo, ¿sí? En primer lugar, hay que identificar y listar o enumerar, ¿sí? Para cada módulo del programa, las causas, por un lado, que son las condiciones de entrada. Las entradas al programa son las causas. Por otro lado, se identifican y listan, si se enumeran, los efectos,
¿sí? Las acciones que se van a llevar a cabo, asignando, por supuesto, un identificador, ¿sí? A cada una de estas causas y a cada uno de estos efectos. Ya hemos dicho que en los anteriores tipos de pruebas también tenemos que identificar, ¿sí? De forma unívoca a los distintos tipos de pruebas, ¿sí? Bien. En segundo lugar, ya vamos a llegar a desarrollar, ¿sí? Esta gráfica, este grafo, causa-efecto, ¿sí? Y el contenido semántico, ¿sí? de esa especificación se analiza y se va a transformar en un gráfico booleano que une las causas, que son las entradas, con los efectos, que son las salidas. Tercer paso, se convierte ese grafo, ¿sí? En una tabla de decisión, por supuesto, de entrada limitada, porque las causas, ¿sí? Son las entradas de la tabla, los efectos van a ser las salidas, y las columnas de esta tabla van a representar, ¿sí? Los casos de prueba. Luego, como hemos dicho recién, se convierte, ¿sí? Se transforma las reglas de la tabla, ¿sí? De decisión en casos de prueba, ¿sí? Esos son los 4 pasos para lograr efectivamente con la técnica de grafo, causa-efecto, llegar, ¿sí? A desarrollar o especificar el conjunto de pruebas funcionales, ¿sí? Con esta técnica de grafo, causa-efecto. Vamos a ver algunas nociones básicas para el desarrollo de esta gráfica. Esta notación básica es, fíjense, acá tenemos una causa 1 que tiene un efecto 1, aquí hay una identidad, ¿sí? Una relación entre esas causas-efectos. ¿Cómo se llama? Este signito, no va a salir, de la ñ, es como una S, significa cuando no se cumple, ¿sí? Cuando no se cumple significa esto, con esta condición no se cumple, entonces lleva a este efecto. Después tenemos en estas notaciones, cuando aquí esto significa, representa un OR, que también es como, aquí hay como una S también, ¿sí? Cuando la condición 1 o la condición 2 se dan, ¿sí? Entonces se produce el efecto correspondiente, que esto tiene, obviamente está nomenclado acá, pero esto representa, ¿sí? Un efecto, y cada uno representa también una determinada condición, ya lo vamos a ver clarito. Esto significa OR, y acá, ¿sí? Esta pancita acá, o este semicírculo, significa AND, es decir, cuando se cumplen las dos condiciones de entrada, se produce este efecto, que ya está, como les digo, antes especificado, por lo que primero que hay que hacer es identificar las entradas y las salidas, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a tener un pequeño ejemplo, igualmente lo vamos a ver nosotros en la práctica, no se preocupen si no lo llegan a entender bien, es fácil, ¿sí? Un ejemplo nos dice, por ejemplo, en esta situación, para mostrar una de las 10 posibles secciones, dice, de un índice, existe un índice con 10 posibles secciones, se debe ingresar un comando, ¿sí? Que combina, ¿sí? Una letra y un dígito, ¿sí? Ese comando que se debe introducir combina una letra y un dígito. El primer carácter, ¿sí? Debe ser una D, por lo tanto, en este caso va a mostrar un display, o si el primer carácter es una L, muestra un list, ¿sí? Y debe estar en la columna 1, ¿sí? De esos dos, de ese comando que tiene dos dígitos, dos valores, ¿sí? Una letra y un dígito, en la primera, ¿sí? El primer carácter es una D o una L, ¿sí? Bien. Y el segundo carácter de ese comando, ¿sí?
o sea, que se encuentra en segundo lugar en la columna 12, dice, puede ser un número de 0 al 9, ¿sí? Es decir, ese comando de 2 caracteres o 2 dígitos, ¿sí? Mejor dicho, es una letra que puede ser en primer lugar tiene que aparecer, y en segundo lugar tiene que aparecer una letra, un número, ¿sí? De 0 al 9, ¿sí? Bien. Si se ingresa un comando como este, dice el índice de la sección identificada por el dígito, es mostrada en la terminal. Si el primer carácter es incorrecto, o sea, si no se muestra una D o una L, ¿sí? Va a mostrar como efecto comando inválido. Si el segundo carácter es incorrecto, va a mostrar número de índice inválido. Ya vamos a ver, entonces, esos son los efectos, ¿sí? Vamos a ver acá cómo sería. Fíjense, yo les dije que en primer lugar tenemos que identificar las causas, que son las entradas, ¿sí? Y luego los efectos, que son las acciones o las salidas. Y vamos especificando. Acá tenemos tenemos que listar y darles un número identificado como vamos de ese para ser válidos. Y el segundo carácter, ¿sí? De la segunda columna, tiene que ser un dígito, ¿sí? Esas son las posibles entradas. Esas 3 son las posibles entradas, que son las causas del grafo. ¿Cuáles son los efectos o las salidas que se van a dar de acuerdo a las causas, ¿sí? A cómo se den las causas, ¿sí? O las posibles combinaciones de esas causas. Vamos a tener índice de la sección es mostrado cuando la operación es exitosa, es decir, se ha mostrado una D o una L y un número luego del 0 al 9. Eso sería una salida exitosa, una operación exitosa, donde mostraría el índice de la sección es mostrado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pasaría si se ingresa no se ingresa ni una D o una L como primer carácter dentro de ese comando, en la primera columna, entonces nos daría un mensaje, número inválido, ¿sí? Y si no, también nos saldría, otra combinación nos daría el mensaje, número de índice inválido, cuando no se cumple ninguna de las dos condiciones, ¿sí? Bien. Acá tenemos, ¿sí? Lo vamos a representar de mejor manera nosotros, ¿sí? De otra formita. Entonces acá, por un lado, lo rosa, los círculos rosas son 1, 2 y 3, que son 1, 2 y 3 causas, son estas 3 causas identificadas, las ponemos a la derecha, son los círculos 1, 2 y 3 rosas. Entonces, acá, ¿qué significa esto? Y acá, a la izquierda, tenemos en celeste o en turquesa identificados los efectos, que son el 51, que representa tal cosa, tal mensaje, el 50, que representa este mensaje, y el 52, que representa el otro mensaje, o son los efectos, son las salidas, de acuerdo a cómo se presenten las entradas o las causas, ¿sí? Entonces, si se da 1 y 2, acá, ¿sí? Aquí vamos a tener que tener un nodo intermedio, ¿sí? Para que se den las condiciones lógicas necesarias para poder representar los efectos o las salidas. Tenemos la situación 1 y 2, donde tenemos el primer carácter, la primera columna es D o L, ¿sí?
tenemos este amarillito, este círculo amarillito es un nodo intermedio, ¿sí? Si se da por el no, ¿sí? Si alguna de estas condiciones no es una D o una L, se va a dar el mensaje 5.1 que dice comando inválido, ¿sí? El 5. Ahora, si existe un AND aquí, es decir, que se cumplen, fíjense, este AND viene de 1 y 2 que se 1 o 2 que se cumplen, sumado aquí al AND de la situación de la causa 3, cuando el carácter es un dígito. Es decir, en esta situación tenemos la primera columna es una D o una L y se da que la segunda columna es un dígito. Por lo tanto, en esta parte se va a mostrar, ¿sí?, el mensaje, el efecto 50, que es el índice de la selección es mostrado. O sea, que la operación ha sido exitosa, ¿sí? Eso sería el mensaje que va a arrojar el sistema, la salida del sistema, ¿sí? Cuando se dan las condiciones óptimas, ¿sí? Para mostrar el índice de la sección, ¿sí? Cuando se cumple 1 o 2, que va por acá, y esto es AND, esto, y la condición 3 es la condición óptima o operación exitosa. Se muestra el índice de la sección. ¿Qué pasa cuando tenemos que no se cumple el carácter de la segunda columna, no es un dígito? Sí, por el no se va a mostrar el mensaje número de índice inválido. ¿Sí? Bien, entonces representaría un grafo booleano. Lo vamos a ver esto. Ahora, ¿qué pasa? Esto, ¿sí? Luego del grafo, transformamos el grafo en una tabla de decisión y los casos de test o los casos de prueba derivados. Aquí, obviamente, si tenemos, aquí están reducidos los casos de test, ¿sí? Ya lo vamos a ver para mostrar, porque si tenemos acá, las causas se muestran en las filas, ¿sí? La causa 1, 2 y 3, como las hemos enumerado acá. Después tenemos los efectos, que son también 50, 51, 52. Acá tenemos las causas, ¿sí? 1, 2 y 3, y los efectos 50, 51 y 52. Bueno, acá la causa 1 yo he puesto ahí para aclararles cuando el primer carácter es D, la causa 2 cuando el primer carácter es L, porque tiene que ser D o L el primer carácter, y cuando la segunda columna es un dígito, ¿sí? Bien, esas son las causas. ¿Cómo es el test? Aquí tendríamos que tener, si tenemos 3 filas o 3 condiciones acá, ¿cuántas columnas debería tener la tabla de decisión? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la tabla de decisión? 3 por 3, 9. ¿Sí? Ya no se acuerdan. Chicos, a ver, alguien me está escribiendo acá. 9. Bien, por Emilia. Es el primero. Ah, sí está, apago la cámara. Sí, aquí me está diciendo Brian. Bueno, ¿cómo se me escucha ahora? ¿Mejor? ¿Mejor se me escucha, chicos? Bueno, Sí, profe. los que tienen micrófono tienen que hablar. Bueno, bien, ahora somos bastante. Bueno. Bien, aquí solo, sí, porque vamos a encontrar situaciones, casos de prueba, que no lo vamos a requerir, entonces acá se reducen a 4, ¿sí? Los casos de test, por eso está representado 4, pero la tabla se tiene que formar con las 9 columnas, ¿sí? Ya lo vamos a ver nosotros.
Bien. Bueno, no quiero demorarme tanto, si no vamos a terminar más porque tenemos que ver toda la guía. Acá, bueno, de aquí, sí, de los casos de test, se derivan, sí, los casos de prueba. Sí, a partir de la tabla tenemos todos los casos de test o de prueba que derivan de allí. Por ejemplo, para el test 1, sí, tenemos que la primera es D, fíjense, porque tiene un 1 acá, la primera es D, y si se fijan en el 1 acá, en la segunda columna se cumplen, se cumple, ¿sí? La combinación correcta para el comando, y aquí dice, si ingresamos como input de 5, se muestra el índice 5, ¿sí? Si da el caso segundo, yo directamente lo voy a mostrar, o sea, cuando acá tenemos que el primer carácter es una L y hay un dígito de 0 al 9, por ejemplo, L4, se muestra el índice 4, ¿sí? Esa es la salida, ¿sí? Bien, lo que va a mostrar el programa. Y la acción correspondiente. Y, por ejemplo, en el caso 3, donde no tenemos ni una D ni una L en la primera columna y en la segunda tenemos el dígito, nos va a salir comando inválido, ¿sí? Es decir, tenemos una B, no tenemos ni una D ni una L, pero sí tenemos un valor numérico de 0 a 9. Esto se representa un comando inválido, ¿sí? Que se lo mostraría, esto es la tercera acá, ¿sí? Se mostraría el efecto 51, ¿sí? Que dice comando inválido. Y se presenta el caso de test 4 cuando tenemos la primera columna una D y no tenemos un dígito de 0 al 9, ¿sí? Por ejemplo, una D, ¿sí? También sería para una L, ¿sí? El mismo mensaje, por eso no se lo coloca, tanto una D como una L en la primera columna, y cualquier cosa que no sea de 0 al 9 va a generar el efecto número de índice inválido, ¿se entiende? ¿Ah? Aquí por eso se han reducido los casos de test a 4, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien en el ejemplo. Más o menos, ¿está? Ya lo vamos a ver un ejemplito más lindo, ¿no? Por ahí cuesta seguir las pantallas. Ya lo vamos a ver. ¿Cuál sería la estrategia para esta técnica? Si las especificaciones contienen combinaciones de las entradas, ¿sí? Hay que comenzar con un grafo de causa-efecto. O sea, estas son las estrategias, me refiero a, perdón, las estrategias al considerar qué casos, qué pruebas vamos a realizar o cuáles son las más convenientes de acuerdo a la situación que tenemos, ¿sí? Por eso dice que para las pruebas de caja negra estamos hablando siempre. O sea, de todos estos casos que hemos visto, ya lo vamos a repasar con la guía, si las especificaciones funcionales, ¿sí? Contienen combinaciones de entradas, como hemos visto ahora, cómo se combinan, entonces lo que se recomienda es iniciar las pruebas con la técnica de grafo causa-efecto, ¿se entiende? Después dice que habría que usar siempre, ¿sí? Los análisis de los valores límites, ¿sí? Para entradas o para salidas, completando el anterior, o sea, completando, ¿sí? El grafo causa-efecto. Vamos a repasar análisis de valores límites con el caso práctico que vamos a hacer. Después también completar los casos de prueba, identificando, ¿sí? Las clases equivalentes para las entradas y las salidas, también lo hemos visto. Y dice, usar suposición de errores para agregar adicionales casos de prueba. Ya vamos a ver cuáles son las suposiciones de errores. Y también hay que, recomienda como estrategia, examinar o observar los casos de prueba considerando la lógica del programa. ¿Sí? También es una forma de agregar,
¿sí? Más controles al test. Bien, ahí la última es la conjetura de errores, ¿sí? Otro, ¿sí? Tipo de prueba, esto ya es más informal, consiste en numerar, ¿sí? O hacer una lista de las equivocaciones o errores que pueden cometer los desarrolladores, que en general comete el programador, ¿no? Y generar casos de prueba en base a esa lista, ¿sí? La generación, o sea, la obtención del el set de pruebas, ¿sí? Se va a obtener, obviamente, en base, ¿sí? A la intención de la experiencia, ¿sí? Por eso esto es menos estricto, pero suma a, al resto de los tipos de pruebas que hemos visto. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en el caso, por ejemplo, aquí seguimos, bien, seguimos con teoría. Este tipo de prueba, ¿sí? Resulta práctico como enfoque para prueba cuando se basa en la intuición y en la experiencia del tester o del probador, ¿sí? Para poder identificar pruebas que se consideran como posibles, ¿sí? O comprobables, ¿sí? Que se muestran como errores. Las historias de defectos, ¿sí? Pueden ser útiles, ¿sí? El historial de defectos o el historial de errores, ¿sí? Puede ser útil. Por eso hablamos de la experiencia del programador. Nosotros ya tenemos, ¿sí? Una experiencia en testing, ¿sí? O en pruebas de programa. Nosotros ya vamos viendo cuáles son, ya sabemos cuáles son los posibles errores que podemos tener con programadores, o si somos un equipo separado, como les dije cuando trabajamos con proyectos de cierta envergadura, lo recomendable, hemos dicho, es tener equipos separados para hacer los tests, y ya los testers saben, de acuerdo al historial, ¿sí? De testing que se han realizado, cuáles son los probables errores que se pueden mostrar o que pueden cometer los desarrolladores, ¿sí? Hay una alta probabilidad, ¿sí? De errores que se hayan cometido en el pasado vuelvan a ocurrir, ¿sí? O vuelvan a aparecer. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, hay 3 ejemplos: listas o string vacíos o nulos, chicos. Estos generalmente son errores que se cometen por falta de control, ¿sí? De las entradas, cero ocurrencias o instancias, números negativos, etc. ¿Sí? Entonces, en base a ese historial, ¿sí? Ese historial, es decir, a todo aquello que las pruebas que hemos hecho anteriormente, por eso habla de la que de errores se basa en la experiencia o intuición del programador o del tester. Si ustedes no son programadores, los testers como grupo separado también, para hacer las pruebas, ya sabemos que ya la experiencia nos va mostrando cuáles son los posibles errores que generalmente se dan, ¿sí? En los programadores en la etapa de programación, ¿sí? Bien. La conjetura de errores, estoy de vuelta hecho bien. Otros métodos. Bien, seguimos porque ya es lo mismo, más teoría. Bien, ahora hay otros métodos, ¿sí? O sea, fuera de análisis de valores límites, condiciones de equivalencia, clases de equivalencia, análisis de valores límites, grafo causa-efecto, conjetura de errores. Hay otros, sí, métodos de prueba. Vamos a ver vamos a mencionar, o sea, no son esos nomás, pero sí los que vamos a llevar a la práctica. Una es la prueba de comparación, ¿sí? Que se desarrollan, diríamos, versiones independientes de una aplicación con las mismas especificaciones funcionales. ¿Se entiende? Distintas versiones de la misma aplicación, del mismo programa, con las mismas especificaciones. Se prueban, ¿sí? Todas estas distintas versiones realizadas del mismo programa con los mismos datos de prueba. Luego, obviamente, de correr las versiones, de ejecutar estas versiones distintas del mismo programa al mismo tiempo o en paralelo, se hace una comparación en tiempo real de los resultados y se ven las diferencias, ¿sí?
Y están otro tipo de método de prueba, son las pruebas llamadas pruebas aleatorias, que es como simular posibles datos de entrada, ¿sí? En la secuencia y frecuencia que pueden aparecer en la práctica, ¿sí? Es más informal esto. Si el proceso de generación de esos datos se ha realizado correctamente, ¿sí? Se crearán eventualmente todas las posibles entradas del programa en todas las posibles combinaciones y permutaciones, ¿sí? Obviamente, por el tipo de prueba, ¿sí? Es muy baja o escasa la probabilidad de encontrar errores, ¿sí? Porque no son métodos rigurosos, ¿se entiende, chicos? Bien, aquí hemos terminado la teoría. Vamos a probar, a ver quién ha escrito mejor. Entendido, perfecto, tema cante. Ah, bien, no importa, esto queda en la, todo queda ay chico, estoy muda. Queda en la plataforma, chicos, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver. Ahora sí les pido que abran el práctico. Me dicen si lo ven, chicos, al práctico. Esperen, vamos a... ¿Qué están viendo? Esperen. Bien, perfecto. ¿Qué están viendo ahí? Nada, pues. Nada, perfecto, nada, ya entendí, ya me llegó la... Yo quiero que los que tengan micrófono hablen, porque al final los que no tienen micrófono son los que más me contestan. El Aarón es el número 1 de todos. Wow. Está siempre atento. Muy bien. Voy a compartir de vuelta. Toda la ventana. Bien, escritorio de ventana. Vamos a ver qué es esta cosa que no me... ya sé, Nadine, ya sé, vos ya sé. Yo lo que sé, lo que tiene el micrófono no me contesta. Y se debe estar durmiendo, debe estar tomando mate, debe estar tomando la leche, aunque esta hora ya no es hora de la leche. Mate, pero bueno, los estudiantes tienen, bueno, chicos, voy a concentrar porque no me, bueno, ahora me voy al práctico, a ver si lo pueden, ¿por qué no me sale ahora el escritorio? Ay, ahora, sí que no, contesten los que tienen micrófono, que se ve. No están atendiendo. No están atendiendo, no están atendiendo. Bueno, ninguno quiere contestar, ¿no? Bueno, muy bien. Nos están atendiendo y ya van a ver, ¿no? Bueno. Entonces, si se ve, profe, práctico. Muy bien, Santiago, Brian, perfecto. Y los que tienen micrófono me siguen sin contestar. Muy mal. Muy bien. Bueno. Ahora más vale que hablen los que tienen el micrófono, porque no voy a poder estar con el práctico, escribiendo, explicando, y irme a la ventana del Teams para contestar. Y bueno, lamentablemente no voy a poder contestar todo lo que me pregunten por los que no tienen micrófono, chicos. Bueno, esperen un cacho que me está haciendo frío. Me voy a poner un saquito.
Ya voy a terminar de cruzar. ¿Estamos, chicos? Chicos, ¿estamos? Los que tienen el micrófono me pueden contestar. Chess, Brian, no, bueno. Estoy enojado porque no me contestan los que tienen el micrófono. Bueno, no importa. Bueno, muy bien, Nadine también, muy bien. Y Augusto también. Bueno, vamos. Hay un montón conectado, pero resulta que no tienen micrófono. Y ahí hay gente que hace eso. Bueno, muy pésimos. Bien. Bien, entonces tenemos aquí, vamos a ir viendo una situación, un problema que se plantea, ¿sí? Donde nos pide realizar pruebas, las pruebas funcionales o de caja negra. Tenemos un sistema de seguimiento de pacientes para un sanatorio, ¿sí? El sistema realiza la gestión informatizada de la atención de pacientes del centro de salud por parte del personal médico de distintas especialidades. Para tales fines, el sistema utiliza las estructuras de datos que se presentan a continuación. Tenemos una estructura para médicos, otra para especialidades, otra para pacientes y otra para atención, ¿sí? Que se podría adaptar un poco como para, por ejemplo, la del veterinario, ¿sí? Bien, tenemos médicos, tenemos los atributos, ¿sí? Y la longitud y el tipo de carácter, ¿sí? Numérico de 4, bueno, nombre, carácter de 30, y así cada una de las, líder de especialidad, por ejemplo, ¿sí? Ahí, fíjense, como líder de especialidad, a partir de va a haber unas relaciones con médicos y especialidad, ¿sí? Porque al médico le va a corresponder una sola especialidad. Ahí ya va viendo algo de archivos, de sistemas, por ejemplo. Pues tenemos los pacientes, que tienen un ID de paciente, tienen una obra social, tienen teléfono de dirección, y aquí, por ejemplo, tenemos una atención, ¿sí? Que representa las atenciones que realizan los médicos a los distintos pacientes. Tenemos la atención, un ID de médico, que va a tener una vinculación con la tabla médicos, un ID de paciente, que va a tener una relación con la tabla pacientes, una fecha, una hora, un diagnóstico y una medicación. En este caso, diagnóstico se presenta como un campo, un carácter de 80, donde se va a hacer una descripción, y la medicación también no indicaría, no tenía otra tabla de medicamentos, sino directamente acá hace una descripción de la medicación, ¿cierto? Algo sencillo, ¿se entiende? Bien, a partir de esta estructura de datos, dice completar las siguientes pruebas de caja negra. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Las claves principales, ¿sí? O ID, puede ser ID, puede ser
CGO, un código, etcétera, los ID corresponden al número único correlativo que el sistema asigne de manera automática, ¿sí? Es como una especificación funcional, ¿se acuerdan que dijimos? Que la hicimos para en sistemas. La fecha y hora de atención se obtiene del sistema y todos los datos son obligatorios, ¿sí? Todos los datos son obligatorios. Bien, vamos a ver. Bueno, nosotros vamos a tomar, ¿sí? Para archivos médicos, dice aquí. Para el archivo médicos, vamos a poner partición, vamos a hacer la partición en clases de equivalencias, ¿sí? Vamos a hacer este tipo de prueba. Luego vamos a hacer análisis de valores límites, que es el otro tipo de prueba. Vamos a hacer el grafo causa-efecto. Vamos a transformar la tabla de decisión y vamos a hacer la conjetura de errores. ¿Sí? Bien. Ahora, ustedes van a tener que completar, ¿sí? Todo esto para cada una de las tablas, ¿sí? Esto lo vamos a hacer para el archivo médicos. Ustedes van a tener que replicar estas cuatro tipos de prueba de caja negra para los archivos, especialidades, pacientes y atención. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Por qué? Porque estamos tomando como que, como si fueran las altas para cada uno, ¿sí? De la gestión de cada uno de estos módulos, podemos llamar como módulos: alta de médicos, alta de especialidades, alta de pacientes y alta de atención, ¿sí? Esos serían los módulos y sería nuestra, las pruebas entonces unitarias de caja negra se van a realizar sobre la alta para cada uno de estos cuatro archivos o tablas o entidades, como los quieran llamar. Bien, ¿cómo vamos a, para el archivo médicos, ¿sí? Tengamos en cuenta el archivo médicos, ¿sí? ¿Cuáles son, chicos, las condiciones de entrada? Es decir, ¿qué entradas tenemos? ¿Qué entradas se van a introducir? ¿Sí? Introducir el usuario para dar el alta de médicos, según la tabla. Hemos dicho que el ID de médico se obtiene automáticamente del sistema, ¿sí? Eso no lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué vamos a ingresar? Vamos. Sin miedo. ¿Qué tenemos acá especificado? Después de ID de médico. Nombre. No, bueno, muy bien. Entonces vamos poniendo. Ahí donde estoy yo. Ay, perdón, me dio urgencia. Bien. Nombre. ¿Qué más? ¿Qué dice la tabla? Después, dirección, teléfono y de especialidad. Justo están escribiendo en el chat, profe. Ay, sí, pero no voy a poder. Espere. Ah, vos te quería escuchar. ¿Qué hace que no hablas? Y de especialidad. Hoy están dormidos. No importa que me falte una línea ahí, porque si no me perdí el tiempo en tonterías.
Ah, y yo quería ponerle otro campito que me ha gustado. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, voy a comprar otro campito? Hagan de cuenta que aquí, a partir de médico, nombre, dirección, teléfono y de especialidad, hay un campo, un atributo activo, ¿sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿Se acuerdan que nosotros pusimos activo también? Pensamos en poner activo en las especificaciones funcionales, activo para determinar, para no dar la baja, por no se puede dar la baja física, entonces activo Para que quede como lógico. Claro, para hacer una baja lógica activo, podríamos decir, en 0 significa que no está activo y activo en 1, valor 1, ya vamos a poner los valores, especificados en las clases válidas, sería que está activo, ¿sí? Bien, vamos a poner ahí, ay, que no me gusta esto que me quede la linita de abajo. Bien, bien, entonces, se entiende, este activo lo he puesto yo, no figura se está en la tabla o en el archivo médico, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver, ¿sí? Que definir como condición para el archivo médico, ¿estamos? Nosotros vamos a hacer todas las pruebas para el archivo médico. Ustedes tienen que aplicar para especialidades, pacientes y atención, y lo voy a ver porque ahora me tengo que ver todos los prácticos antes del parcial de las correcciones. Y quiero ver esto hecho, ¿no? Bueno. Entonces, aquí el nombre de dirección, teléfono y activo lo he puesto yo porque tiene una especificación particular del activo para ver otra forma de definir las particiones de equivalencia aquí. Entonces, la condición de entrada son, entonces, las entradas al sistema, al programa, ¿sí? Que es lo que se ingresa al programa, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces son nombre, dirección, teléfono y de especialidad y un activo que nosotros hemos agregado. No está en la imagen, pero nosotros lo hemos agregado. Dan de cuenta que existe también ese atributo o campo en el archivo. ¿Cuáles son las clases válidas que hemos visto en la técnica de partición en clase de equivalencia? Cuando la entrada, en este caso nombre, especifica un rango de valores, ¿Cómo sabemos que hay un rango de valores? Aquí tenemos un nombre es un carácter de 30, ¿sí? O un conjunto de valores, ¿sí? Tenemos que especificar una clase válida dentro del rango, ¿sí? Y 2 clases inválidas fuera de ese rango. ¿Cuál sería la clase válida? Un nombre que sea mayor a 0 y menor a 30 caracteres. Claro, un nombre, entonces, ¿qué tipo de campo es? Te dice que es C de 30. C que significa que es un carácter. Sí. Entonces, ¿qué carácter? ¿Sí? ¿Está? Muy bien lo que has dicho. Carácter sea mayor, igual que 1, ¿sí? Y Menor o igual a 30. Perfecto. Muy bien, ¿no? Estoy poniendo más, ¿no? El signo menor, aquí he puesto más, ¿eh? Menor igual a 30. Esa es la clase válida. ¿Sí? ¿Vamos? Tenemos que ver qué tipo de dato es. Si es un carácter, si es un número, si es un carácter, ¿sí? Si es una combinación de ambos. Bien. ¿Y cuáles serían las clases inválidas? Las que están 30. fuera del rango. Perfecto. Podemos poner por un lado, podemos poner que el carácter también, o vacío. Perfecto. Muy bien. Por un lado vamos a tener, perdón, aquí no se olviden que tenemos que hacer una identificación 1, ¿sí? A cada uno, ahora me está haciendo calor, a cada uno tiene que tener su número, ¿sí? 1, 2,
Y carácter aquí es, puede ser vacío, ¿sí? Como quieran, igual a 0, o vacío, ¿sí? También. Es que no se ingrese nada, chicos, ¿entienden? Estamos, ¿no? No puede, Sí. eso es una clase inválida, eso no es válido. Cuando nosotros hagamos la prueba e ingresemos nada, ¿sí? O 0 caracteres, ¿sí? Entonces nos tiene que dar error. Y por otro lado, hemos dicho que el carácter sea fuera del rango. Por el otro extremo, fuera del rango. O sea, carácter mayor ¿de qué? 30. 30. ¿Sí? Mayor que 30 no es lo mismo que menor igual que 30. Mayor que 30 es 31 en adelante. ¿Sí? Bien. Entonces, dirección. Es muy parecido también. Tenemos un carácter 4. Un carácter también. Bueno, voy a copiar esto para que... Para más rápido. Ahora, ¿cómo es la dirección? Carácter de 40. Entonces tengo que poner menor o igual que 40. ¿Sí? Caracteres. ¿Sí? Sí. La clase es válida, o sea, va a ser válido, ¿sí? Cuando el carácter esté entre 1 y 40. ¿Sí? Entre 1 a 40 inclusive. Ahora, acá también tenemos algo parecido, también podemos poner de otra forma, como hablar de, puede ser válido también hablar de longitud, ¿sí? También, que la longitud sea, son distintas formas, ¿no? De expresar lo mismo, longitud menor que 1, ¿estamos? Sí. ¿Sí? O, y por fuera del rango, que la longitud, que he puesto, longitud, sea, fuera del rango sería mayor que 40. 40. Ese alumno va a tener un 10. Muy bien. Pero quiero escuchar al hermano hablar. Bien, pero no importa. Mi hijo es tímido, así que entiendo perfectamente cuando quiere hablar. Bien. Bien, ahora teléfono. ¿Qué pasa con teléfono? Vamos a ver cuáles las especificaciones para teléfono. Dice numérico de 10. ¿Sí? Y podemos poner ahí. Tendría que ser, vamos con 7. La clase es 7. Y que teléfono podemos poner, que es un número entero, chicos, ¿les parece? Sí. ¿Mm? ¿Cómo verificaría Parece. eso? ¿Que sea entero? ¿O se escribe directamente que sea entero? No, sí, número entero, mayor. Bueno, eso después se hace. Vos lo que tienes que traducir una prueba con un número entero real, ¿me entiendes? Estamos poniendo las especificaciones, se supone, ¿no? Sí, sí. Bien, claro. Ahora ya vamos a hacer la batería de pruebas en base a estas especificaciones, así que espérate que no es todo esto. Y vamos a hacer algunos y después ustedes van a terminar. Si no, nos vamos a demorar un montón. Entonces, el número entero, ¿entre qué? ¿Cuánto dice? ¿Cuántos caracteres tiene? Teléfono, 10. Así es. ¿Sí? Mayor, igual que 1. Menor, igual, porque incluye a cuántos dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Estamos? A ver, ¿no son 10?
Ah, 10, sí. Espérate. 10. Me falta uno. Perfecto. Ahí estamos. Después vamos a tener número entero. Número entero, ahí cómo estamos. ¿Cómo sería una clase inválida que sea menor que 1? ¿Sí? Sí. Pero que También sea se podría menor. decir que no contenga un valor decimal, por ejemplo, una coma o algo así. No, me parece que no. No. No, pero ya es un entero. Con esa especificación ya creo que será suficiente. 9. Ah, perdón, 9 ya está. Y número entero. Si vamos a los, pasamos de los, espérate, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 8, 9, pero que sea mayor o igual que 10.000, porque estamos hablando de 10 dígitos y sería mayor que el número, tiene que ser, ¿cuántos dígitos tiene? Si son 10 dígitos, ¿hasta cuánto llega? ¿Hasta 10.000? O hasta 100.000, perdón. Bien. No, 100.000. Bien. Ahí estamos porque es un numérico de 10. Bien, ahí estamos dentro de lo que serían las clases inválidas. Después tenemos el ID de especialidad, que es un número, un numérico de 2. ¿Sí? Entonces tendríamos algo parecido a esto. El número, pero menor que qué, si tiene 2 dígitos. ¿Sí? Bien. Bien. Y esto sería un entero, vamos a poner acá, un entero, esto me ha faltado 8, 9, esto es 10. Y acá sería un entero, número entero, clase inválida, menor que 1 también y mayor que qué. Número entero, otra clase, que sea menor que, sea mayor que 99. ¿Estamos? Sí. Activo, vamos a ver, hemos dicho que es un conjunto de, ya le pongo aquí, de una llavecita, no me hace la llave. Bueno, yo quiero poner una llave aquí, no me está entrando la llave. Bueno, aquí, pongamos una llave, yo voy a poner esto, activo va a tener dos valores, 0, 1, ¿sí? Esos son valores válidos.
Esto es la condición de equivalencia 13, ¿sí? Esos son los valores válidos, 0 o 1, las clases válidas. Las clases inválidas, ¿cuáles serían? Los que están fuera de ese conjunto. Claro. Lo que no corresponde a ese conjunto, vamos a ponerlo directamente, tan sencillo como poner distinto o diferente, perfecto, diferente, distinto, muy bien, es lo mismo. Distinto de 0. Lo hubiera copia. 0, 1, ¿sí? O sea, lo que no es ni 0 ni 1 es inválido, ¿sí? Equivalencia, bueno, esto lo haríamos de acuerdo a por cada atributo o campo, ¿no es cierto?, del archivo. Ahora, la batería de pruebas, o sea, el conjunto de pruebas que efectivamente obtendríamos o derivaríamos de esta tabla de partición de equivalencias, ¿cómo sería? Para el primer caso, chicos. Casos de prueba, por ejemplo, que ponga nombre. Serían ejemplos que cumplen esas condiciones, ¿sí? O sea, el nombre, que es igual, por ejemplo, a Laura, mi nombre, mi hermoso nombre, re común, bueno. Nombre Laura. Vamos a ver qué clases va a cubrir, por ejemplo. Ahí empezamos a hacer una batería para ver cómo se cumplen las diferentes clases válidas e inválidas y cuáles son las salidas que arrojaría de acuerdo a cómo se dan esas clases. Por ejemplo, si ponemos nombre Laura, ponemos dirección, lo voy a hacer ya medio resumido, si no se me va a ir mucho tiempo. Dirección La Plata. Vamos a hacer una clase, una prueba, un caso de prueba que cumpla todas las condiciones, ¿sí? ¿Está? O sea, que tenga un nombre, que va a tener un carácter entre 1 y 30 de longitud, una dirección que también cumpla con la clase válida de 1 a 40, el teléfono, también tenga como una clase válida, 4, 22, 5, 7, ¿sí? Que sea un entero hasta 10 dígitos, ID de especialidad igual a un 12, ¿se entiende? También estamos dentro de la clase válida de menos de un número hasta 99. ¿Qué otra cosa tenemos? De activo igual a que esté activo, 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué clases cubre esto? Las válidas. Las válidas. Tendría que decir perfecto. 1, por eso tenemos que numerar, no vamos a poner todo de vuelta. La 1, claro, ahí está, ¿sí? Bien. La clase 1, muy bien. Todas las clases vale, está perfecta tu contestación. Es la clase 1, la 4, la 7, ¿sí? La 10 y la 13. ¿Sí? ¿Y cuál sería si se cumplen todas las condiciones? Porque guarda, acá hemos dicho que todos los campos, los datos son obligatorios, ¿sí? Y tienen que cumplir estas condiciones. ¿La salida cuál sería? Simplemente poner, supongamos, esos mensajes que ponemos cuando
que necesita el usuario para confirmar que el alta o la operación o que está haciendo la transacción que está realizando, el mensaje que arroja el programa. ¿Cuál es? Operación exitosa, por ejemplo, para hacerlo más general, ¿sí? 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 ¿Vamos? Esa es la salida. Con esos datos de prueba, ¿sí? Con este set de prueba, en este caso no es un set, el set sería con más de un caso de prueba. En este caso, para la prueba donde cubre todas las clases válidas, en este caso, vamos a tener operación exitosa. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago otra clase de prueba, y así ustedes hagan varios más, que tengan clases válidas, combinando clases válidas con inválidas? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo nombre, no tengo nombre? ¿Sí? ¿Está? Nombre, no existe el nombre. ¿Cuáles clases está cubriendo? Está. Ah, ah, ¿estamos, chicos? Y todas estas clases. ¿Cómo dice, profe? No sé si soy yo, pero se me traba un poco su audio. Vamos a poner otros datos, se supone. Perdón, ¿qué salida que me salvo? El nombre, donde la clase inválida que se cumple es la 2, ¿entiende? Porque es vacío, no ingreso un nombre. Entonces pongo que la clase cubierta es la 2, porque justamente estoy ingresando vacío, no ingreso nombre, ¿sí? Aquí no ingreso nombre. Aquí está el error. No ingreso nombre, ¿sí? Entonces, es la clase 2 la que resalta aquí. Ay, siempre pongo al revés, control Z. ¿Sí? Bien, esa es la diferencia. ¿Cómo sería la salida si el nombre es vacío? Nombre no válido, podría ser. Perfecto. O error el nombre. ¿Sí? Sí. ¿Está? ¿Está? Y así tenemos que poner distintas situaciones y acá completar con más casos de prueba, ¿sí? Donde no tengamos combinando distintas situaciones y así tiene que arrojar error en nombre o error o nombre inválido o dirección inválida, teléfono inválido o especialidad inválida o activo inválido, ¿sí? ¿Se entiende? Esos son los casos de prueba. Agreguen algunos más como para cubrir una batería de pruebas de 3 o 4 pruebas más. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Después tenemos análisis de valores límites, ¿sí? En este caso, ¿sí? Si la especificación, ¿sí? Si la entrada especifica un número finito de valores, ¿sí? Escribimos casos de prueba para ¿se acuerdan? Eran límites para el máximo y otro para el mínimo, ¿se entienden? Los valores límites, es decir, si nosotros tenemos, no se olviden, las entradas son las mismas para todos, ¿no? La entrada nombre, para nombre, lo que vamos a hacer es, ¿cuáles son las clases válidas? Si la longitud es 1 a 30 caracteres. La clase válida es
1-30. ¿Sí? Porque son los valores que están dentro del límite. ¿Está, chicos? Porque es de 1 a 30 caracteres. Entonces, la clase válida es 1, porque es análisis de valores límites. ¿Sí? 1-30. Y las clases inválidas son las clases que están dentro de... Sí, prof, no se escuchó nada. Ay. Ay, aquí me están marcando todo. Bien, 0, 1. Bueno, chicos, muy bien lo que están trabajando no les puedo responder a todos, ¿sí? Pero cualquier cosa, después ponemos una clase de consulta, pero lo que quiero es que practiquen esto. En la parte del parcial vamos a ver partes conceptuales y puede haber algún ejemplo, pero no vamos a desarrollar esto. Y las clases inválidas, ¿cuáles son? Las que están fuera de ese rango. Sí. Claro, o sea... 0 o mayor a 30. 0,31, porque es límite, ¿sí? Porque es límite, justo fuera del límite, ¿se entiende? 0, Sí. 31, ¿sí? Sí. O sea, está justo en el extremo, fuera del extremo. Bien, así van a ser para dirección, teléfono, ID, especialidad y activo, ¿sí? Chicos, porque todos estos datos son la entrada, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien, profe. Bien, vamos a... Esto voy a insertar una... Ya voy a ver qué me han dicho, salto de página. Voy a insertar... 2, 3. ¿Por qué me quedó esto aquí? Voy a poner, porque esto me va a hacer, me va a ocupar más espacio. Bien. Ahí voy a ver qué han escrito. ¿Han escrito algo? Bueno. Bien. Ahora, bien, ¿cuáles son nuestras? El grafo ya tiene otra estructurita más interesante. Yo directamente les voy a hacer ver el grafo porque no vamos a poder ver todo. No lo voy a poder hacer, si no se me va a complicar. Bueno, entonces tenemos acá el grafo causa-efecto. Hemos dicho que lo primero vamos a identificar, ¿sí?, las causas, las condiciones, que son las entradas, ¿sí?, y los efectos, que son los accesos o las salidas. ¿Cuáles son las causas, chicos? Vamos a poner causa 1, ¿sí? Hemos dicho que eran condiciones de entrada. Estoy con problemas de conexión. Hola, sí, me he perdido la... Sí, ahora sí. Sí, ya hemos vuelto, parece. ¿Estamos? Sí, sí, me ha salido que estaba cosa. Bien. Bueno, entonces, ¿qué más hacemos? ¿Qué más? Ingresa el nombre. ¿Cuáles son los otros datos de entrada? ¿Ingresamos qué? Dirección, creo que era. Muy bien, ese chico va a tener un 10. Dirección. Después el número o teléfono. Ese otro chico también va a tener un 10. Teléfono. Ajá.
C2, C3, ese teléfono, 4, La especialidad creo que era. muy bien. Ay, si me están contestando, chicos, no voy a poder ver, estar viendo todas las contestaciones, lamentablemente. Si me están escribiendo, ID, perfecto. ID también, es el último es ID, perfecto, ahí el que ha contestado. Bueno, ingrese ID, ¿sí? ¿ID de qué era ese? ID de, no, activo, chicos, activo. Porque el ID de médico lo genera automáticamente el sistema, no se olviden, ¿sí? Ingrese activo. Bien. Ahora, para estas causas, ¿cuáles son la lista de salidas que podríamos tener? ¿Cuáles serían? Ay, aquí tendría que ser una tablita, chicos. Bueno. ¿Es una tabla esto? Ah, sí. ¿Por qué no se me va? Se me va. Uy, 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 uy. Bien. No sé por qué no se me va. No sé qué tengo aquí definida, que he definido una tabla, pero no se me nota la tabla esta. No, tengo mal. Ya está. Acá vamos a tener, no sé qué, bueno, no sé, me tiene que ser así, pero no es lo que corresponde porque tengo mal definido arriba. Es una tabla, no sé qué tengo aquí, bueno. Entonces, tenemos que hacer el efecto, la acción, seríamos, tenemos que tener, si nos falta solo una sola vez más, vamos a tener operación exitosa, ¿sí? Cuando se den todas las condiciones, pero vamos a tener, sí, aquí alguien me está contestando, abro doble clic debajo de efectos, dice, no importa. Ah, ahí, a ver, ajá. Ah, jeje, gracias. Aaron. Sí, ya he perdido, ya perdo la memoria, pero todo. Bueno. Bien. Entonces vamos a tener una, sí. Bien. Una de las situaciones va a ser que un efecto 1, ¿sí? Un efecto 1, se me cambia la letra, no importa. Un efecto 1 sea el sobrenombre. Otra va a ser, no tiene el mismo formato que este, pero bueno, copia el formato. Bien, el sobrenombre. Sobrenombre, ¿qué otro sería el soren? En dirección. Perfecto. E3, y así vamos a poner el short, teléfono. No puedo ver, no, ya voy a ver qué están diciendo para el chat. Soren. Hoy me siguen escribiendo en especialidad. El soren activo. ¿Y cuál es el último que vamos a tener si se dan todas las clases válidas? Las válidas. No, si se dan todas las condiciones que todos los datos son válidos.
Carga exitosa, ¿podría ser? ¿O algo así? Exactamente. U operación exitosa, ¿te acuerdas cómo pusimos? Sí. Puede ser de distintas maneras, ¿no? Como quieran, alta exitosa, operación exitosa, no importa cómo lo expresen, pero que sepa el usuario, ¿sí? Que la operación ha sido efectivamente, o confirmar la operación, ¿no es cierto? Como correcta. Yo pongo operación exitosa como para hacer algo general, ¿no? Puede ser una alta, una modificación, ¿está? O sea, estoy poniendo algo muy genérico, como para no hallar. Bueno, ahora voy a ver qué han puesto chicos en el grupo como para que no me digan que no. Por el short en dirección, perfecto. Short en activo, perfecto. Short en especialidad, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Están atentos. Bien. Bien, entonces ahora nosotros tenemos esa lista de causas y efectos enumerados por separado. ¿Sí? Luego tenemos que transformar, ¿sí? Antes de la tabla de decisión, hay que transformar, pero yo le voy a copiar ya hecha, porque si no me demora un montón. Ustedes van a hacer con la parte de gráficas. Yo lo hice y la tomé ya para tener, porque ya la tenía para la clase virtual, con la parte de formas, ¿sí? ¿Lo trabajan? Entonces, ahora vamos a ver la representación ya, desarrollamos el grafo causa-efecto. ¿Y cómo quedaría esto? Me esperan, por favor. Me esperan para que directamente les haga. A ver. Bien. Les voy a copiar para que ustedes vean cómo resultaría. Esto es lo que resultaría, ¿sí? Entonces, vamos a analizar cómo queda el grafo causa-efecto. Esperen. Base. Ay, me da todo el carajo. Bueno. Esperen. Ay, tendré que poner. Esto no se me sube más, che. Ah, aquí está. Esto debe ser una línea de la tabla. Quiero subir un poquitito más. Bien, ¿cómo queda esto? Sí, voy a parar ahí. Bien, porque quiero ver todo en su conjunto. Bien, ¿cómo queda esto? Sí. Ahí está. Bien, tenemos que tener en cuenta no perder de vista las causas y los efectos. ¿Sí? Las causas y los efectos. Al revés. Las causas y los efectos. Me encanta remarcar. Bien, entonces para hacerlo al grafo tenemos que considerar. Dijimos que la identificación, ¿no es cierto?, unívoca de cada una de las causas, así como los efectos, nos va a permitir realizar la gráfica, ¿no es cierto?, sabiendo qué es lo que representa cada cosa. Entonces, la condición 1, ingresar el nombre. Si se ingresa el nombre, perdón, primero vamos por el error 1. Eso les he dicho, esta liñita acá está como una S, digamos, que era por el negativo, es decir, si no se da, si la condición válida para C1, es decir, no se ingresa el nombre, se ingresa el nombre con error, entonces, ¿cuál es el efecto? Se muestra E1, que es error en nombre, ¿está? Si se ingresa, por otro lado, la dirección de manera incorrecta, esto significa que por la negativa no es correcto el ingreso del nombre, muestra E2, que es error en dirección. Y así, para
el teléfono y la especialidad. Me falta el activo acá, ¿sí? Porque yo lo agregué antes y no lo tenía contemplado. Ustedes tienen que poner un círculo más que represente la causa ingrese activo, y si es incorrecto, va a mostrar un E5, otro, ¿sí? Que no está contemplado acá, ¿sí? En la gráfica, ¿se entiende? Y si es incorrecto, muestra el error 4, que es error en especialidad acá. No lo tengo al 5, ¿sí? Contemplado. Usted tiene que agregarlo. Ahora, ¿qué pasa si C1 es correcto, C2 también, C3 pasa la prueba y C5, ¿sí? Son clases válidas? Este circulito indica el AND, que C1, C2, C3 y C4 se dan, ¿sí? Como válidas todas, por eso es el AND de las 4 condiciones, y como efecto sale E5 en este caso, porque yo no he contemplado, chicos, esto, ¿sí? Aquí sería un E6, ¿se entiende? Yo he puesto E5 porque no lo tenía contemplado a el activo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si todas las condiciones se dan válidas, esta pancita acá representa cruzando las 4 líneas, representa que se dan las 4 condiciones, en este caso serían 5, entonces se mostraría el efecto E6, operación exitosa. ¿Está? ¿Se entiende? Muy bien, profe. ¿Ah? ¿Se entiende? Usted tiene que agregar, yo agregué porque el activo era otro tipo de entrada, con otro formato, ¿sí? Por eso lo agregué. Usted tendría que agregar uno más, y aquí en E5 dice que yo no la tenía al activo, sino que E5 ya representaba operación exitosa. ¿Sí? Y esto, ¿sí? Representa este semicírculo uniendo a las 4 líneas, ¿sí? Es decir, que se dan las 4 causas, por eso es un AND, ¿sí? Todas las 4 causas se cumplen, ¿sí? Las clases válidas, entonces, que serían las clases válidas allá, si se dan esas 4 condiciones, ¿sí? Entonces el efecto o la salida del programa es operación exitosa, ¿sí? Bien. ¿Cómo transformo esto en una tabla de decisión? Hemos dicho que ¿cuántas causas tenemos? Pero vamos a hacer 4, porque si no se nos iba muy grande la tabla de decisión. La vamos a contemplar hasta la 4, porque si yo tengo, chicos, ¿cuántas filas tendría? ¿Cuántas condiciones tengo? 5, ¿que no? ¿Cómo es la tabla? Me está contestando. A ver. ¿Me está contestando? 5 y 6, ¿qué dice? 5 y 6 efectos. No, yo estoy hablando de las entradas. Primero están acá, esta es acá vamos a tener, en esta parte, en las filas van a ser la cantidad de causas, y luego vamos a tener los efectos que van a ser, pero vamos a contemplar 4, porque si tenemos 4 acá, 4, la tabla de decisión, ¿cuántas columnas va a tener si tenemos 4? Hace rato le dijimos que 3
nos daban 9 columnas y 4 condiciones. ¿Cuántas columnas van a dar? 4 por 4. 16, chicos. ¿Sí? ¿O no? Ah, saben multiplicar. Bien. Muy bien. Como yo ya lo tengo hecho esto, y si no voy a agregar 16 columnas, por eso les digo, vamos a llegar hasta 4 condiciones, porque si hacemos hasta 5, chicos, ¿sí? ¿Sí? Si hacemos 5, la tabla se nos va muy grande. ¿Se entiende, niños? Hacemos hasta 4. ¿Y cuántos efectos tenemos, hemos dicho? Bien, ¿cuántos efectos tenemos? Vamos a tener 5 nomás, ¿sí? Vamos a representar 5, porque si no la tabla va a ser muy grande. 5 efectos. Bueno, a esto se supone que vamos a tener una tabla con 16 columnas y acá yo les voy a hacer ver el final porque si no es una locura, me pierdo un montón de tiempo. Esperen que ya lo interpretamos, tranquilos. Bueno, ¿cuál sería entonces nuestra tabla resultante? Bien. Esta, fíjense. Tenemos, vamos a considerar, solo vuelvo a repetir, 4 condiciones de entrada, porque si no con 5 se nos hace muy larga la tabla, ¿sí? Y para tener 4 por 4, 16 columnas. ¿Cómo vamos a completar la tabla? Si tenemos que ponemos todo verdadero, ¿se acuerdan? Verdadero, falso, la mitad. Luego, ¿sí? Dividiendo por 4, ¿sí? Verdadero, verdadero, falso, falso, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bueno, muy bien, listo. A ver qué me contestan. Sí, profe, muy bien, esos chicos, qué aplicados. Muy bien. Bien, ¿cómo es que llenamos esta tabla? ¿Y cómo traducimos la tabla en...? Aquí va a haber situaciones que no van a ser válidas, por supuesto, por eso en el ejemplo del... O sea que ya hay casos de prueba que vamos a ver cuáles traducimos, digamos, por eso era el ejemplito de la teoría, ¿sí? Pero la idea es hacer completa para considerar todos los casos, ¿sí? Ay, que se me deshaga aquí. ¿A dónde estoy? Ah, no, ¿qué están viendo ustedes? Aquí me he ido. Bien, entonces, ¿qué pasa si? Vamos analizando la primera columna. ¿Qué pasa si la condición 1 es verdadera, la condición 2 es verdadera, la condición 3 es verdadera, la condición 4 es verdadera? Es decir, es correcto el nombre, la dirección, el teléfono y la especialidad. ¿Qué tenemos como salida? ¿Cuál de los efectos? ¿Cuál? ¿Esta que no? ¿Es exitosa la operación? ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? ¿Voy a sacar esto? Bien, entonces voy a sacar esto porque les va a confundir el tema del
bien, 5. Bien. Entonces, la E5, vamos a tener, fíjense, una X en E5. Se cumple, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos que las 3 primeras condiciones son verdaderas y la última es falsa, C4, ¿qué es? C4 es ingresa especialidad. O sea que el efecto es E4, error en especialidad. E4, ¿sí? Como salida, tenemos que marcar el efecto correspondiente, ¿sí? Sí. Perfecto, profesor, no tengo que retirarme, bueno, sí. Bien, no hay problema, nos vemos, ¿sí? Bien, no hay problema, chicos, son muy, educados, no hay problema.